Hola, bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde se habla de todo lo relacionado con vender al sector público. Te habla Luis Gracia, consultor y director de escuelacp.com, la escuela de la contratación pública. En esta entrega, programa 3, vamos a iniciar una serie en la que hablaremos de los mitos de la contratación pública. Así que aquí y ahora, mitos de la contratación pública. Mito número 1. Hay que tener enchufe. La contratación pública es para empresas grandes o bien relacionadas. Bien, vamos a desmitificar. Y vamos por partes. ¿Hay que tener enchufe? Desde fuera se tiene la impresión de que si no tienes enchufe, si no conoces a alguien, es difícil que te adjudiquen un contrato público. Hay quien piensa que si no es conocido o no conoce a alguien en el ayuntamiento, la Diputación o en el gobierno regional, es muy difícil que se fíen de él, que para lograr algo hay que tener enchufe o cosas peores. Y la verdad es que esto no es así. Aunque no te voy a negar que el hecho de que te conozcan, que sepan quién eres, siempre es mejor que ser un perfecto desconocido. Pero por sentido común, no porque sea una condición indispensable tener enchufe o que te conozcan. Mira, en el sector privado, si no te conocen o tienen referencias tuyas, no llegas ni a presentar tu oferta, tu presupuesto. En el sector público no es así. Si te conocen, bueno, pues mejor, aunque no es imprescindible. Cuando vemos que hay una empresa o un profesional que ya tiene un contrato y ese contrato va a volver a salir licitado, pensamos que quien está tiene ventaja, que está enchufado. Solemos pensar, si fulanito ha estado el último año haciendo o suministrando tal cosa para el ayuntamiento, lo tenemos difícil. Él está ahí y ya conoce a todo el mundo. Estará enchufado. Y lo cierto es que nada más lejos de la realidad. Cada vez que se contrata algo, hay borrón y cuenta nueva. Se empieza desde cero. Una cosa es que desde el órgano contratante se prefiera que sea tal empresa o profesional quien finalmente resulte adjudicatario de un contrato. Que haya preferencia y que por eso entendamos que hay cierto enchufe. Y otra cosa es que eso sirva de algo. Cuando el procedimiento de adjudicación de un contrato se pone en marcha, no hay enchufe o preferencia que valga. Te lo aseguro, lo vivo y lo he vivido. Es verdad que todos conocemos muchos casos en nuestra historia reciente que hablan de favoritismo, de enchufismo, y que tienen un trasfondo, digamos que oscuro. Y no te voy a engañar, seguro que sigue habiendo cosas así, aunque cada vez menos, mucho menos. Las normas y la vigilancia han mejorado mucho, y cada vez resulta más complicado enchufar o ser enchufado. Hoy todo es mucho más transparente. La información está ahí, a la vista de todos. Hay muchos y mejores controles. Muchas personas interviniendo para fiscalizar y vigilar. Y con tanto riesgo, la gente ya no se complica la vida. Valoran más su plaza de funcionario, su carrera política, que los escasos o a veces nulos beneficios que tiene favorecer a alguien para que logre un contrato público. En fin, que no sale a cuenta. Así que olvídate de los enchufes, propios y ajenos. A la hora de la verdad, no sirven para nada. Si te conocen, si saben quién eres, bueno, pues mejor. La información, la confianza. Pero no supongas que es necesario conocer a alguien o tener enchufe para meter la cabeza en la contratación pública. Lo que hace falta es trabajo y constancia, lo de siempre. Siguiente cuestión. La contratación pública es para empresas grandes o bien relacionadas. La versión sofisticada del enchufe. Bueno, pues es cierto. Si quieres hacer un tramo de AVE, gestionar la atención telefónica de la seguridad social o suministrar 1000 motocicletas a correos, entonces quizá sí.
Solo conseguirás esos contratos si eres grande, muy grande. Si tienes buenas relaciones y sobre todo y especialmente si ganas a tus competidores en la licitación. Y es que, claro, no todos los equipos de fútbol juegan en la Champions. Hay muchos casos, la mayoría, en la que los costes de estructura de la empresa grande no son compatibles con los costes del contrato. Es sencillo. Las empresas grandes tienen costes y estructuras para contratos grandes. También puede parecer que la complejidad de la contratación pública hace necesario tener una estructura potente, con varias personas especializadas, una estructura y unos conocimientos que solo están al alcance de las empresas grandes. Y no es así. Es cierto que contratar tiene su complicación, aunque una vez que aprendes pasa a ser una ventaja que te acompaña siempre. Pero hablemos ahora de esas buenas relaciones que suponemos que las empresas grandes tienen y que les abren puertas allá donde van. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que una empresa grande no va gastando sus favores o influencia que pueda tener por cualquier cosa. Cuando una empresa grande se mueva, supongo yo que lo hará por algo que de verdad le importe. Lo hará por un contrato muy grande, estratégico, por un contrato que le vaya como anillo al dedo. La verdad es que no tengo experiencia en estas cosas de empresa cotizada, de empresa enorme, pero sí que aplico el sentido común. Si yo fuera una empresa grande y si tuviera buenas relaciones con un determinado órgano de contratación, solo gastaría esas buenas relaciones para un momento especial y un contrato especial. Supongo yo que no es cuestión de andar molestando por cualquier cosa. Bueno, aunque a saber, ¿no? En fin, total, que para acceder a un contrato público no depende de tu tamaño. En muchos casos, un tamaño pequeño y una estructura austera son ventajas. Y para el órgano contratante, para el órgano de contratación, son una garantía de que la obra, el servicio o el suministro van a ser hechos de forma atenta y cercana. En muchos casos, y esto sí me consta, si hay alguien enchufado, o mejor dicho, preferido, serán los pequeños. Y es que para las cosas normales, los pequeños son preferidos a los grandes. Pero no hay más. Y es que el artículo 1 de la vigente Ley de Contratos del Sector Público dice textualmente: se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas. Es decir, que está en la ley y se puede leer en el Boletín Oficial del Estado. Los órganos de contratación deben facilitar el acceso y la participación de las pequeñas y medianas empresas en la contratación pública. Y eso es algo que va más allá de una declaración de intenciones. En las normas que rigen la contratación pública hay varias cosas que hacen que esto sea efectivamente así. En fin, que nada de empresas grandes, ni bien relacionadas, ni mucho menos enchufadas. Para terminar, te voy a contar una anécdota de cómo me convertí en enchufado o preferido sin hacer nada para serlo. Mira, esto que te voy a contar pasó hace unos cuantos años. Se trataba de un contrato de esos cabeza de ratón o cola de león, como quieras, ¿no? Un contrato de esos en los que en aquellos tiempos tener enchufe y ser grande podía suponer una ventaja. La licitación la promovía la consejería de un gobierno autonómico y el contrato tenía un precio de partida de algo más de 2 millones de euros. Importante. El caso es que, claro, el importe del contrato despertó el interés de empresas grandes, de esas que ya sabes, de esas con enchufe, poderío y buenas relaciones, de esas que solo se mueven de $500,000 para arriba. También presentaron oferta a los competidores habituales, como no, claro, ahí estábamos todos. En fin, competidores duros y muy bien relacionados en muchos casos. Y mira, yo nunca he cultivado relaciones, ni se me da bien todo eso. Siempre se lo he fiado todo al trabajo bien hecho y a la constancia. Entonces, como ahora, no conozco a ningún político ni a funcionarios en puestos clave. De hecho, siempre los rehuyo. No quiero saber nada de políticos ni de gente bien situada. No cultivo ese tipo de relaciones. No les dedico tiempo. Es posible que por orgullo. No me gusta pedir. En fin, ya me entiendes, ¿no? Pero sobre todo lo es porque quiero ser libre e independiente. No deber nada a nadie. Ya, muy romántico, ya lo sé, pero no aplico mi cabeza a ser un buen cortesano. La aplico a trabajar de la mejor forma que sé. Bien, ya. Total que, al final, pues, logramos el contrato. Sí, tremendo y sorprendente.
Y tú quizá ahora te preguntes, ¿y cómo? Pero no había muchos grandes y bien relacionados. Es que ahora viene lo bueno. Claro, ejecutar el contrato pues costó más de un año. Y en tanto tiempo, al final, si todo va bien, si todo es normal, si hay afinidad, pues acabas teniendo buenas relaciones con las personas que te vigilan, con las personas responsables del contrato, con las personas que lo supervisan. Y me contaron dos cosas. Una, pues ya la sabía, la otra no. Empezaron diciéndome que había presentado la mejor oferta, que mi memoria de ejecución era la mejor y que por eso había logrado más puntos que mis competidores. Que eso hacía difícil dar más puntos a otros. El trabajo, la oferta, estaba muy trabajada y las demás pues quedaban lejos. Que habíamos hecho un buen trabajo, que hicimos la diferencia, etc. Bien, esto pues yo ya lo sabía, por eso habíamos logrado la mejor puntuación, ¿no? Bueno. Lo que no sabía es que, además de haber presentado la mejor oferta, mi empresa fue la única por la que nadie llamó. La empresa que nadie recomendó, ¿ya me entiendes? La empresa por la que nadie intercedía, la única empresa sin padrino. Y eso hacía que la oferta de mi empresa fuese la oferta que no beneficiaba a nadie, la oferta que no hacía ganadores ni perdedores, la oferta que dejaba a todos los padrinos en buen lugar, la oferta que además de ser la mejor era la más honesta y simpática. Y eso la hizo la oferta preferida, la mejor mirada, la que logró un cierto enchufe, pero basado en el trabajo bien hecho y no en las influencias de terceras personas. Impresionante, ¿no crees? Yo es que jamás lo hubiera pensado. No tener recomendación fue mi mejor recomendación. Claro, pero cuidado, porque para que esto pasase tuve que presentar la mejor oferta, una oferta incontestable, irresistible. Había memoria de ejecución, la mejor memoria. ¿Vale? Es decir, que no solo fue cuestión de no tener padrino, buenas relaciones o enchufe. Del mismo modo que no bastó tener padrino a quienes presentaron peores ofertas. La clave era el trabajo bien hecho y no presentarse forzando situaciones. En fin, en resumen. Es cierto que puede haber preferencia o predilección porque resulta adjudicataria a una empresa o un profesional en concreto. Pero al final de las cuentas, las licitaciones se ganan en base a lo que se estipule en los pliegos, no en base a los enchufes. A estas alturas, todo es muy transparente y rara vez un político arriesga su carrera política o un funcionario su plaza por favorecer a alguien en un contrato público. El riesgo de que los pillen es muy alto y los costes superan con creces a los beneficios. Hay contratos para empresas grandes y contratos para empresas pequeñas. Igual que en el fútbol español hay 8 ligas distintas con no sé cuántos grupos en algunas de ellas. El tamaño es una ventaja y los recursos con los que cuentan las empresas grandes para gestionar la complejidad de la contratación pública se contrarrestan con formación y agilidad. Por último, estar bien relacionado no es necesario. Que te conozcan y sepan lo que haces siempre es bueno. Pero al final, lo que cuenta es presentar la mejor oferta. Así que, mito desmitificado. Para contratar con el sector público no hay que tener enchufes, padrinos, ser grandes o estar bien relacionados. Para contratar con el sector público hay que ser constantes y trabajar bien. Y hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos hablado del primero de los 3 mitos de la contratación pública. Y ya sabes que estaré encantado de escucharte. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar el podcast, La Radio del Contratista, a través de la página web escuelacp.com/radio y también suscribirte a él a través de Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. Muchas gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana.